También el Arutam representado en un animal lo adquirían. Después de haber tomado el ayahuasca en las cascadas, entonces alguien debía haber un mayor quien le cuidaba a la persona quien toma. Entonces, en transcurso de ese, cuando una vez haya tomado la ayahuasca o el guanto, la malicuá, adquirían un poder milagroso, un poder sobrenatural de forma visible, pero solamente podía ver la persona que está encontrando, la persona que ha tomado la ayahuasca. Entonces, ese poder se llama Arutam. Arutam, que es representado en un animal. Por ejemplo, podría ser un tigre o una boa, un ave monstruoso. Y lo adquirían. Y ese animal o ese poder sobrenatural llamado Arutam lo predestinaban a esa persona, su futuro y su muerte y todo. Ahí es en donde una persona se posicionaba para estar Tarimiat Puhustin. Tarimiat Puhustin, que significa posición total de una persona, una completa, todos los bienes que adquirían, que se predestinaban. Entonces eso significa también aquel que no haya encontrado a la ruta o aquel que no tenga poder sobrenatural en aquel tiempo de nuestros antepasados, esa persona era, como decir, tachado, no era capaz de vivir, no tenía esa mentalidad de sobresalir, de seguir sobreviviendo como los demás. Solo aquel que tiene poder, llamado Weimiaku, Imiaru. Weimiaku, que significa que ya ha adquirido, que ya ha encontrado el poder. Y Imiaru, que significa que ya sabe su predestinación total. Entonces, en aquel tiempo, a una persona, si no tiene el poder, no era capaz y era tachado en toda la familia. Entonces, así que eran guerreros, eran valientes, eran fuertes y eran vengativos nuestros antepasados. De esa manera vivían. Entonces, todo aquello en conjunto de esas cosas se llama poder Shuar. Lo que podían y lo que hacían y lo que hasta hoy. Así que, amigos y amigas, no olviden seguir compartiendo, dando like, a suscribirse aquí en el canal. Y así que estamos. De aquí más adelante vamos a conocer cómo adquirían los poderes sobrenaturales las mujeres, las señoritas, los jóvenes y los niños. Cómo era el rol de ellos, cómo era la vivencia de la mujer, cuál era la vivencia de los niños, cómo debían adquirirlo ellos. Entonces, ese tema es muy importante, amigos. Así que no se olviden, ahí estamos.